Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. El capítulo comienza de forma conmovedora, cuando Leila encuentra a Dogan junto a su padre, y este finge que lo ayuda. Ambos luchan para llevar a Ekrem al hospital en un acto de desesperación ante su estado inconsciente. En el trayecto, Leila le avisa a su madre sobre el hallazgo de su padre y su estado actual. Una vez que Ekrem recibe asistencia médica, Leila le agradece por haber salvado a su padre. Dogan se comunica con Idris y le dice que no pudo matarlo. Que lo está observando, le dice que lo dejó escapar intencionalmente y le advierte sobre la presencia de un vehículo sospechoso y que debe marcharse del lugar. Leila acompaña a Dogan a la salida, ya que debe irse a trabajar. Antes de partir, ella lo abraza con fuerza, dejándonos a todos conmovidos. Después de completar su proceso de transición, Kynen recobra la conciencia y se encuentra en las afueras del canal, sentado en su automóvil. Abrumado por la confusión, comienza a llorar, ya que no puede comprender lo que está experimentando. Decide contactar a su madre y accede a visitar al médico que ella le ha recomendado. Leila y su hermano, preocupados, se acercan a su padre e intentan obtener respuestas sobre lo ocurrido, y por qué se encontraba en aquel lugar, pero su madre desvía las preguntas, sin querer abordar directamente el tema. La policía ha logrado rastrear y capturar al hombre responsable del ataque y asesinato del testigo. Leila acude a interrogarlo, pero se muestra con una actitud amenazante, y le advierte que quien lo contrató es alguien muy poderoso, y que ella no le podrá hacer nada. La tensión se palpita en el ambiente mientras Leila se enfrenta a esta amenaza y se prepara para desentrañar la verdad detrás de todo. Ya en casa, Ekrem le confiesa a su esposa que fue secuestrado por el hombre de los juguetes, pero que logró escapar. Leila va a visitarlo y a medida que le hace preguntas, la desconfianza se refleja en sus ojos. Ella busca la verdad, pero siente que él está ocultando algo y le pide que confíe en ella. Él le jura que todo está bien. Por otra parte, Tehir anda en malos pasos y se reúne con personas del mundo oscuro. El ambiente es tenso, lleno de peligro y de miradas penetrantes. Turan e Idris se encuentran, y en un tono serio y comprometido, Idris le expresa la necesidad de actuar juntos para encontrar a los hombres sombríos y maliciosos responsables de los incidentes que han afectado a Kynen. Si bien Turan comprende las limitaciones impuestas por su rol como fiscal, Idris le advierte sobre la persistencia de Dogan, quien no se detendrá hasta que esos individuos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Idris enfatiza la importancia de detenerlos para poner fin a esta situación. Por otro lado, Leila le confiesa a su amiga que después de mucho tiempo, ha vuelto a sentirse feliz al lado de alguien, y que esa persona es Kynen. Su rostro refleja ilusión y felicidad mientras habla. Jasmine le sugiere que no tenga miedo a enamorarse y que le dé una oportunidad. A Leila, le brillan los ojos con esperanza, mientras recuerda los momentos compartidos con Kynen. Su rostro es expresión de felicidad genuina. Kynen, angustiado, se encuentra frente a Leila. No puede más y decide confesarle sus sentimientos. Le dice que está enamorado de ella y que necesita que lo ame. Leila, sorprendida, intenta alejarse, pero él la retiene suavemente. La tensión emocional entre ellos es palpable. Finalmente, ceden a sus deseos y se besan apasionadamente. Sin embargo, Leila, consciente de las complicaciones de su relación, decide que no pueden estar juntos y le ofrece razones para justificar su decisión. Kynen, profundamente enamorado, considera que los motivos de ella son irracionales y está dispuesto a renunciar a todo. A pesar de sus sentimientos y de sus esfuerzos por convencerla de lo contrario, Leila cree firmemente que la situación no es viable y se marcha, dejando a ambos devastados emocionalmente. Leila, con el corazón afligido, ha retomado su rutina diaria. Está en su oficina cuando recibe unas cajas de regalos. Intrigada, comienza a abrir una de las cajas más pequeñas. Su rostro se llena de temor al encontrar una bala en su interior. En ese preciso instante, suena su teléfono y una voz masculina amenazante se hace presente al otro lado de la línea. Leila le cuenta con detalle al fiscal jefe lo sucedido y le pide que le permita ejecutar un plan con el detenido. Analiza la información y evalúa la gravedad de la situación. Finalmente, toma la decisión de apoyarla.
Ambos saben que enfrentarán desafíos difíciles, pero también están dispuestos a luchar por la justicia. Keenan se reúne con su médico y le comenta acerca de ciertas experiencias extrañas que ha estado experimentando recientemente. Para evaluar adecuadamente su condición, el doctor le pide que anote todos los sueños que ha tenido. Después de la visita de Keenan, el médico le informa a la madre sobre la gravedad del asunto. Explica que la situación es más seria de lo que se había anticipado y que es necesario hablar con ambos padres para abordar el problema de manera efectiva. El doctor hace hincapié en que la condición de Keenan es delicada y que existe la posibilidad de que pierda por completo su estado de salud. El plan meticulosamente trazado por Leila ha arrojado los resultados deseados, llevando al arresto de un cómplice directo del detenido. La estrategia consistió en liberar al detenido para seguir sus movimientos de cerca, descubrir con quién se reuniría y, finalmente, detener a todos los involucrados, obteniendo así valiosas evidencias. Tras el arresto, Leila realiza un análisis de las pruebas recolectadas y descubre una posibilidad inesperada: es probable que alguien haya sobrevivido al trágico incendio. Movida por la compasión y la necesidad de llegar a la verdad, Leila solicita de inmediato al policía Ferik que le proporcione los datos de todos los niños que se encontraban en el orfanato en el momento del lamentable suceso. Al hacerlo, su semblante se ilumina de esperanza ante la posibilidad de que alguien haya podido escapar con vida. Ya en la noche, Leila pasa a recoger a Keenan para asistir juntos a la cena que su familia ha organizado en agradecimiento a él. A pesar de la tensión que se ha forjado entre ellos, debido a lo sucedido la noche anterior, Keenan toma la decisión de acompañarla. Durante la cena, ella decide compartir con su madre la amenaza que recibió, dejando en claro que no se detendrá en su trabajo. Sin embargo, en un giro sorprendente, Leila ignora que su propia madre fue quien dejó la bala en los regalos, intentando así intimidarla y detenerla en su investigación. Mientras tanto, Dougen, tras recibir una llamada de Idris, le confirma sus oscuras intenciones de dañar al padre de Leila y le coloca un muñeco en el asiento de su auto. Momentos después, Ekrem recibe una llamada amenazadora que le advierte sobre su hija, desencadenando en él una preocupación e inquietud inmediatas. Tras la tensa velada, Leila y Keenan se marchan a un sitio con una magnífica vista al mar. Sumergidos en una conversación profunda, comienzan a confesarse sentimientos sinceros. En un gesto de ternura y dulzura, ella revela que piensa en él todo el tiempo y que su presencia ocupa constantemente su mente. El amor se hace presente en el ambiente y un apasionado beso sella la conexión entre ambos. Sin embargo, el destino les juega una mala pasada. En ese preciso instante, una persona contratada por la propietaria del canal donde Keenan trabaja, captura en fotografía el momento íntimo que estaba destinado a ser privado. Por otra parte, la madre de Leila finalmente confiesa, ante la indignación y enfado del padre, lo que le ha hecho a su propia hija. Abatido, el padre decide alejarse rápidamente y sube a su automóvil para marcharse. Sin embargo, su atención es capturada por un muñeco que yace en el asiento del conductor. Al tomarlo, descubre una nota dejada por Dougen que lo alarma aún más, advirtiendo que lo encontraron y que será asesinado y quemado. Inmediatamente, el padre reacciona movido por el instinto de proteger a su familia y se dirige a toda velocidad hacia Leila, quien se encuentra en pleno interrogatorio con el segundo detenido. Ante la gravedad de la situación, este individuo muestra disposición para hablar y revelar todo lo que sabe, pero a cambio pide un acuerdo, ya que teme por su vida, y le asegura a la fiscal que ella conoce a algunas de las personas involucradas en los sucesos. Sus palabras generan una mayor intriga y preocupación sobre la verdadera magnitud de la conspiración en la que está inmersa Leila. Minutos después, Ekrem llega a la oficina. Su presencia genera una tensión palpable y se intercambian miradas cómplices con los detenidos. La incertidumbre acerca de su participación y motivaciones agrega una nueva capa de misterio a esta complicada trama. En el desenlace del capítulo, Nevin y Keenan se encuentran para una conversación crucial, donde Nevin tiene la intención de revelarle a su hijo toda la verdad. Sin embargo, Turan se acerca rápidamente a ellos en un intento desesperado por impedirlo, pero lamentablemente no llegará a tiempo. Keenan, confundido y desconcertado,
no logra comprender lo que está sucediendo, hasta que su madre toma la valiente decisión de confesarle una verdad, que ha sido ocultada durante mucho tiempo, desde su infancia. Keenan ha estado lidiando con una enfermedad grave, el trastorno de personalidad múltiple. El impacto de esta revelación deja a Keenan en estado de shock. Y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario abajo, y dinos qué te ha gustado más, y qué esperas ver en el próximo capítulo. Y si quieres seguir viendo esta serie turca tan apasionante, no dudes en suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Te lo agradecemos mucho, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayéndote más contenido. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.